Nunca pensé que a los 75 años estaría sentada en este cuartito rentado, contando cómo mi propia hermana me robó no solo la casa donde nací, sino también los últimos años de paz que me quedaban en esta vida. Cuando tus propias manos tiemblan mientras empacas las pocas cosas que te quedan después de medio siglo cuidando a tus padres, cuando tu hermana te mira desde la puerta como si fueras una extraña que está invadiendo su propiedad, entiendes que hay traiciones que duelen más que cualquier enfermedad, más que cualquier pérdida. Mi nombre es Esperanza, y si estoy aquí contándoles esta historia es porque necesito que alguien sepa la verdad. Durante estos últimos 3 años he guardado este dolor como un secreto que me carcome por dentro, pero ya no puedo más. Necesito sacarlo, necesito que entiendan cómo una hermana puede convertirse en tu verdugo cuando hay dinero de por medio. Crecí en una casa de 2 plantas en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México. Era una casa hermosa, con un patio central lleno de geranios rojos que mamá cuidaba como si fueran sus hijos. Papá trabajaba en los ferrocarriles y mamá hacía dulces tradicionales que vendía los fines de semana en el mercado. Éramos Cristina, mi hermana mayor por 4 años, y yo. Desde pequeñas fuimos muy diferentes. Cristina era ambiciosa, siempre hablaba de irse a estudiar a Europa, de casarse con un hombre importante, de tener una vida de lujo. Yo era más sencilla, más casera. Me gustaba ayudar a mamá en la cocina, aprender sus recetas, escuchar las historias que nos contaba por las noches. Cuando cumplí 17 años, llegó a mi vida Fernando. Era un muchacho del barrio, hijo de un carpintero, trabajador y honesto como pocos. Nos enamoramos con esa intensidad que solo se siente una vez en la vida. Íbamos a casarnos en cuanto él juntara dinero suficiente para la boda y para rentar una casita cerca de la de mis papás. Pero 3 meses antes de la boda, Fernando tuvo un accidente en la carpintería. Una máquina le cortó 3 dedos de la mano derecha. Los doctores dijeron que ya no podría trabajar igual, que tendría que buscar otro oficio. Fernando, destrozado por la vergüenza y el miedo de no poder mantenerme, rompió el compromiso. No te puedo ofrecer la vida que mereces, Esperanza, me dijo llorando la última vez que hablamos. Búscate a alguien que sí pueda hacerte feliz. Yo le supliqué que no me dejara, que podríamos salir adelante juntos, pero él ya había tomado su decisión. Se fue del barrio y nunca más supe de él. Esa pérdida me rompió el corazón de una manera que solo quien ha amado de verdad puede entender. Después de Fernando, nunca pude volver a sentir lo mismo por otro hombre. Cristina, que para entonces ya estudiaba secretariado comercial, me decía, Esperanza, no te puedes quedar solterona por un hombre que ni siquiera tuvo el valor de luchar por ti. Pero yo no veía las cosas así. Para mí, Fernando había sido mi única oportunidad de amor verdadero. Cristina se tituló y consiguió trabajo en una empresa importante. A los 23 años se casó con Roberto, un ingeniero que había conocido en su trabajo. Era un hombre serio, bien educado, y desde el primer día me hizo sentir como si yo fuera una carga para su nueva familia. Cristina cambió después de casarse. Se volvió más distante, más crítica conmigo. Cuando vas a hacer algo productivo con tu vida, me preguntaba cada vez que venía a visitar a mamá. Ya tienes 25 años y sigues dependiendo de papá y mamá. La verdad es que yo me había convertido en la hija que se queda en casa. Cuando papá comenzó a tener problemas del corazón, a los 50 años, yo me hice cargo de cuidarlo. Cuando mamá empezó con los dolores de artritis, yo estaba ahí para ayudarla. No era una carga, era una elección. Amaba a mis padres y quería estar cerca de ellos en sus momentos difíciles. Cristina, mientras tanto, prosperaba. Roberto fue ascendido varias veces, se mudaron a una casa más grande en Las Lomas, tuvieron 2 hijos hermosos, Patricia y Miguel. Yo los adoraba cuando venían a visitar a sus abuelos. Les hacía dulces, les contaba cuentos, jugaba con ellos en el patio. Pero conforme fueron creciendo, las visitas se volvieron menos frecuentes. Cristina siempre tenía excusas, que los niños tenían clases de inglés, que Roberto tenía compromisos de trabajo, que el tráfico desde Las Lomas era terrible. Papá murió cuando yo tenía 42 años. Fue un infarto fulminante, sin avisos, sin tiempo para despedidas. Mamá y yo quedamos solas en esa casa grande, aferrándonos la una a la otra. Cristina vino al funeral, por supuesto,
y se quedó una semana ayudando con los trámites. Durante esos días, fue cariñosa conmigo, como cuando éramos niñas. Esperanza, me dijo una noche mientras tomábamos té en la cocina, sé que has sacrificado mucho por papá y mamá. Cuando todo esto pase, cuando las cosas se normalicen, tienes que pensar en ti también. Pero después del funeral, la vida volvió a su rutina. Mamá y yo nos las arreglábamos bien juntas. Ella seguía haciendo algunos dulces para vender, aunque ya no tantos como antes, y yo había aprendido a coser y hacía arreglos para las vecinas. No éramos ricas, pero teníamos lo suficiente para vivir dignamente. Los años pasaron tranquilos. Mamá envejecía lentamente, pero con salud. A los 70 años todavía cocinaba para las dos, aunque yo ya me hacía cargo de las compras y las cosas más pesadas. Cristina nos visitaba en las fechas importantes, cumpleaños, Navidad, Día de las Madres. Siempre llegaba con regalos caros y se quedaba unas horas. Sus hijos, que ya eran adolescentes, apenas nos dirigían la palabra. Era evidente que para ellos éramos las parientes pobres, las que vivían en el barrio viejo. Todo cambió cuando mamá cumplió 75 años. Fue entonces cuando Cristina comenzó a venir más seguido. Al principio me daba mucho gusto. Pensé que finalmente había entendido que mamá no iba a vivir para siempre y quería pasar más tiempo con ella. ¿Cómo están mis queridas?, decía siempre al llegar, cargada de bolsas de comida gourmet y medicamentos caros. Pero pronto noté que algo había cambiado en la dinámica. Cristina comenzó a tener conversaciones privadas con mamá. Se encerraban en la sala mientras yo preparaba la comida, y hablaban en voz baja durante horas. Cuando yo preguntaba de qué hablaban, mamá me decía, cosas de números, mija. Tu hermana me está ayudando a organizar los papeles. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba, como si estuviera preocupada por algo que no me quería contar. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré unos papeles que se habían caído detrás del sillón. Eran documentos del catastro, evaluaciones de la propiedad. Al leerlos, casi me caigo de la impresión. Nuestra casa, que papá había comprado en los años 60 por una cantidad que ahora parecía ridícula, estaba valuada en varios millones de pesos. El barrio se había vuelto una zona histórica protegida, y las casas como la nuestra eran muy cotizadas. Esa noche hablé con mamá. Mamá, le dije mientras le servía su té de manzanilla, ¿sabía usted que la casa vale tanto dinero? Mamá suspiró profundamente y me miró con esos ojos cansados que ya tenía. Sí, mija. Tu hermana me lo explicó. Dice que tenemos que hacer planes para el futuro, para cuando yo ya no esté. ¿Qué clase de planes?, le pregunté, aunque ya comenzaba a sospechar la respuesta. Plans que protejan a las dos, me dijo mamá, pero su voz sonaba insegura, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho pero que no terminaba de entender. A partir de esa conversación, las visitas de Cristina se intensificaron. Ahora venía cada semana, y siempre traía más papeles para que mamá firmara. Son actualizaciones del testamento, me explicaba cuando yo preguntaba. Papeles del banco, cosas del seguro social. Mamá firmaba todo sin leer mucho, confiando completamente en Cristina. Tu hermana estudió, mija, me decía cuando yo sugería que tal vez deberíamos leer los documentos más cuidadosamente. Ella sabe de estas cosas mejor que nosotras. Pero yo comenzaba a tener sospechas. Una mañana, después de que Cristina se fuera, encontré a mamá llorando en su recámara. ¿Qué pasa, mamá?, le pregunté, sentándome en la cama junto a ella. Nada, mija, me dijo, secándose las lágrimas. Solo que a veces las decisiones son muy difíciles. ¿Qué decisiones?, insistí, pero ella solo movió la cabeza y no quiso decirme más. Esa misma semana, Cristina llegó con un hombre elegante en traje gris. Es el licenciado Morales, me dijo. Va a ayudar a mamá con unos trámites importantes del testamento. Yo quise estar presente en esa reunión, pero Cristina me dijo, Esperanza, ¿podrías ir a la farmacia por las medicinas de mamá? Esto va a tomar tiempo y es mejor que mamá esté tranquila. Era una forma educada de decirme que sobraba, pero yo, inocente como siempre, me fui pensando que realmente necesitaban concentrarse. Cuando regresé 2 horas después,
El licenciado ya se había ido y mamá estaba en su recámara, muy callada. ¿Todo bien?, le pregunté a Cristina. Perfecto, me contestó con una sonrisa que ahora, recordándola, me parece completamente falsa. Todo está en orden para proteger el futuro de mamá. Durante las siguientes semanas, mamá cambió notablemente. Estaba más callada, más pensativa. A veces la encontraba mirando por la ventana durante horas, como si estuviera esperando algo o alguien. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía, nada, mija. Solo estoy cansada. Pero yo sabía que era algo más que cansancio. Una noche, mamá se despertó gritando. Corrí a su cuarto y la encontré sudando, con los ojos llenos de terror. ¿Qué pasó, mamá?, le pregunté, abrazándola. Tuve una pesadilla horrible, me dijo, temblando. Soñé que me quedaba sola, que tú te ibas y yo no tenía a nadie. Yo nunca me voy a ir, mamá, le prometí. Siempre voy a estar aquí con usted. Pero ella me miró con una tristeza infinita y me dijo, las cosas no siempre salen como uno quiere, mija. Los siguientes meses fueron extraños. Cristina seguía viniendo regularmente, pero ya no traía regalos ni se quedaba tanto tiempo. Sus visitas eran más profesionales, por así decirlo. Llegaba, hablaba con mamá en privado, revisaba algunos papeles, y se iba. Mamá, por su parte, se volvía cada vez más frágil, no solo físicamente sino emocionalmente. Era como si cargara un peso invisible que la estuviera consumiendo por dentro. Un día, mientras Cristina estaba en una de sus conversaciones privadas con mamá, decidí quedarme cerca para tratar de escuchar algo. Me quedé en la cocina, fingiendo que lavaba trastes, pero con la oreja atenta. Alcancé a escuchar fragmentos. Es lo mejor para ella, no puede vivir sola, gastos médicos muy altos, una carga demasiado grande. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. ¿De quién estaban hablando? ¿De mamá o de mí? Esa noche, cuando Cristina se fue, traté de hablar con mamá, pero ella ya no estaba dispuesta a conversar como antes. Mamá, le dije, ¿hay algo que me tenga que decir? ¿Algo importante que deba saber? Ella me miró con esos ojos que ya se veían muy cansados y me dijo, Esperanza, a veces en la vida una tiene que tomar decisiones difíciles. Decisiones que duelen pero que son necesarias. ¿Qué tipo de decisiones?, le pregunté, pero ella ya no quiso hablar más. La salud de mamá comenzó a deteriorarse rápidamente después de eso. Primero fueron mareos ocasionales, después caídas pequeñas, y finalmente, episodios de confusión donde no me reconocía. Yo la cuidaba día y noche, ayudándola con todo, bañarse, vestirse, comer, tomar sus medicinas. Cristina venía los fines de semana y me ayudaba un poco, pero el peso real del cuidado caía sobre mí, como siempre había sido. Una madrugada, mamá se puso muy grave. Tenía fiebre altísima y respiraba con mucha dificultad. Llamé a Cristina llorando, se está muriendo, ven rápido. Llegó en menos de una hora y fuimos juntas a la Cruz Roja. Los doctores nos dijeron que era neumonía y que a los 80 años era muy peligroso. Mamá estuvo internada 3 semanas. Durante ese tiempo, Cristina y yo nos turnábamos para estar con ella las 24 horas. Fue durante esas noches en el hospital cuando sentí que había recuperado a mi hermana. Hablábamos como no lo habíamos hecho en años, recordábamos anécdotas de nuestra infancia, llorábamos juntas viendo a mamá tan frágil conectada a tantos aparatos. Esperanza, me dijo una noche mientras mamá dormía, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido pensando en lo mejor para la familia. No entendí completamente qué quería decir, pero en ese momento me tranquilizó escucharla hablar con cariño. Mamá se recuperó lo suficiente para regresar a casa, pero ya no era la misma persona. Necesitaba ayuda para caminar, para comer, para ir al baño. Su mente también había cambiado, a veces no sabía dónde estaba, otras veces no me reconocía. Yo me dediqué completamente a cuidarla, sin salir de la casa más que para comprar comida y medicinas. Durante esos últimos meses de vida de mamá, noté que Cristina había vuelto a cambiar conmigo. Ya no era la hermana cariñosa del hospital. Sus comentarios se volvieron más críticos, más duros. Esperanza, mamá está muy delgada.
¿Estás segura de que le estás dando bien de comer, o no crees que deberías cambiarle más seguido los pañales? Era como si estuviera buscando errores en mi cuidado, como si quisiera demostrar que yo no era una buena cuidadora. Mamá murió en una madrugada de noviembre, mientras yo dormía en el sillón junto a su cama. Desperté porque ya no escuchaba su respiración trabajosa. Por un momento, hubo un silencio absoluto en la casa, un silencio que nunca voy a olvidar. Después vinieron las lágrimas más profundas de mi vida. No solo había perdido a mi mamá, había perdido a mi compañera de toda la vida, a la única persona que realmente me conocía y me amaba sin condiciones. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites funerarios, visitas de pésame y despedidas. Cristina se hizo cargo de todo con una eficiencia que me sorprendió. Parecía tener todo planeado de antemano: la funeraria, las flores, el lugar en el panteón, los avisos en el periódico. Durante el velorio y el entierro, yo estaba demasiado sumida en mi dolor para prestar atención a los detalles. Fue exactamente una semana después del funeral cuando mi mundo se derrumbó completamente. Cristina llegó a la casa acompañada de dos hombres en trajes formales. Uno era el licenciado Morales, el mismo que había venido meses atrás. El otro era alguien que no conocía. Esperanza, me dijo Cristina con una voz que intentaba sonar gentil pero que era completamente fría, necesitamos hablar. Se sentaron en la sala, la misma sala donde habíamos jugado de niñas, donde habíamos escuchado los cuentos de mamá, donde yo había cuidado a papá durante sus últimos días. El licenciado Morales sacó varios documentos de su portafolio y los puso sobre la mesa de centro. Señor Esperanza, me dijo, lamento informarle que según el testamento válido y legal de su señora madre, esta propiedad ha sido heredada completamente a su hermana, la señora Cristina. Sentí como si el mundo se detuviera. Las palabras llegaban a mis oídos pero no las podía procesar. Como que completamente a Cristina, pregunté con la voz quebrada. ¿Y yo? ¿Mamá no me dejó nada? El licenciado me miró con lo que podría haber sido compasión y me dijo, su madre consideró que era lo mejor para asegurar el futuro de la propiedad. Su hermana tiene mayor capacidad económica para mantener la casa y pagar los impuestos correspondientes. Cristina, que había estado callada durante la explicación del licenciado, finalmente habló. Esperanza, mamá sabía que tú nunca has trabajado formalmente, que no tienes ingresos estables. Esta casa requiere mucho mantenimiento, impuestos altos, gastos que tú no podrías cubrir. Mamá tomó la decisión más práctica. Práctica, le grité, sin poder contener ya las lágrimas. ¿Práctica para quién? Yo he vivido en esta casa 50 años. Yo cuidé a papá y a mamá hasta el último día de sus vidas. Yo sacrifiqué todo por esta familia. Cristina se puso de pie y me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Y precisamente por eso mamá quería asegurar tu futuro. Por eso decidió que lo mejor era que yo manejara la herencia. ¿Mi futuro?, pregunté, sintiendo que la realidad se me escapaba de las manos. ¿Cuál futuro? ¿Dónde voy a vivir? Cristina intercambió una mirada con el licenciado y después me dijo, Esperanza, ya hablamos de esto hace tiempo. Mi casa está abierta para ti. Tienes una recámara esperándote en las lomas. Vas a vivir cómodamente, sin preocupaciones. Pero yo ya no podía aceptar su caridad después de semejante traición. No, le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. No voy a vivir de tu lástima. Prefiero arreglármela sola. Cristina suspiró, como si mi respuesta la hubiera decepcionado pero no la hubiera sorprendido. Como quieras, Esperanza. Pero la casa tiene que desalojarse. Tienes una semana para sacar tus cosas. Una semana. 50 años de vida reducidos a una semana para empacar mis recuerdos y mis pocas pertenencias. Esa noche, después de que Cristina y los abogados se fueran, caminé por toda la casa como si fuera la primera vez que la veía. Toqué las paredes donde estaban marcadas nuestras estaturas de niñas, me senté en la cocina donde mamá me había enseñado a hacer mole, me quedé parada en el patio donde papá me había enseñado a andar en bicicleta. Todo se iba a convertir en recuerdos. No tenía muchas posesiones materiales. 50 años de vida cabían en 3 maletas viejas y algunas cajas de cartón. La ropa, algunas fotografías, los libros de recetas de mamá,
el rosario de coral que había sido de mi abuela. Mientras empacaba, encontré cartas que Fernando me había escrito cuando éramos novios, guardadas en una caja de zapatos desde hacía más de 30 años. Las leí esa última noche en mi casa, llorando por todo lo que había perdido, el amor de mi juventud, la casa de mi infancia, la confianza en mi hermana, la seguridad de mi vejez. La mañana en que tenía que irme, Cristina llegó para supervisar que dejara la casa. Traía a un cerrajero para cambiar las chapas inmediatamente después de que yo saliera. ¿A dónde vas a ir?, me preguntó, y por primera vez desde la lectura del testamento, vi algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. No sé, le contesté honestamente, cargando mi última maleta. Pero voy a arreglármelas. Cristina me siguió hasta la puerta. Esperanza, me dijo, todavía puedes cambiar de opinión. Mi casa está abierta para ti. Pero yo ya no podía mirarla a los ojos. No, Cristina. Tú ya tomaste tu decisión y yo tomo la mía. Y así fue como salí de la casa donde había nacido, sin saber a dónde iba a ir esa misma noche. Doña Socorro, la vecina de toda la vida, me vio cargando mis maletas y se acercó. ¿Qué está pasando, Esperanza?, me preguntó con genuina preocupación. Cuando le expliqué la situación, sin dudarlo me dijo, te quedas en mi casa el tiempo que necesites. No se habla más. Con mis pocos ahorros y la ayuda de Doña Socorro, encontré este cuartito que ahora es mi hogar. Es pequeño, las paredes son delgadas y en tiempo de lluvia se filtra un poco el agua, pero es mío mientras pueda pagar la renta. Trabajo limpiando casas 3 veces por semana y haciendo costuras para las señoras del barrio. No es mucho dinero, pero me alcanza para vivir con dignidad. Han pasado 3 años desde entonces. Cristina vendió la casa apenas 6 meses después de echarme. La vendió a unos desarrolladores que la convirtieron en oficinas comerciales. Por lo que me contaron las vecinas, sacó una fortuna que le permitió comprar una casa aún más grande en Santa Fe y poner a sus hijos en colegios privados muy caros. Con ese dinero, también compró un negocio de bienes raíces que maneja su esposo. La he vuelto a ver. Solo una vez, hace un año, en el centro comercial. Estaba elegantemente vestida, con joyas caras, acompañada de una mujer joven que supuse era su nuera. Me vio desde lejos y por un momento nuestros ojos se encontraron. Yo esperé que se acercara, que me dijera algo, cualquier cosa. Pero ella desvió la mirada y siguió caminando como si yo fuera una desconocida. ¿La perdono? Esa es la pregunta que me hago todas las noches antes de dormir. Hay días en que siento una rabia tan profunda que me duele el pecho. Días en que pienso en todo lo que perdí, en todo lo que ella ganó con su manipulación. Hay días en que lloro por la injusticia, por los años que dediqué a cuidar a mis padres mientras ella construía su vida próspera, solo para que al final ella se quedara con todo. Pero también hay días, cada vez más frecuentes, en que siento una extraña paz. Días en que pienso que tal vez esto tenía que pasar para que yo aprendiera a valerme por mí misma después de tantos años de depender de otros. A los 75 años, he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. He aprendido que puedo sobrevivir sola, que puedo hacer nuevas amistades, que puedo encontrar pequeñas alegrías en cada día. Mi cuartito es pequeño, pero duermo tranquila porque sé que nadie me va a echar mientras pueda pagar la renta. No tengo mucho dinero, pero tengo mi dignidad intacta. No tengo familia, pero tengo la amistad sincera de Doña Socorro y otras personas del barrio que me han demostrado más lealtad en estos 3 años que mi hermana en toda una vida. He aprendido que la verdadera riqueza no está en las casas grandes o en las cuentas bancarias abultadas. La verdadera riqueza está en poder mirarte al espejo cada mañana sabiendo que nunca traicionaste a alguien que confiaba en ti. Está en la paz que sientes cuando sabes que actuaste correctamente, incluso cuando otros no lo hicieron. Mi hermana tendrá mucho dinero, es cierto. Tendrá propiedades, negocios, una vida cómoda. Pero hay algo que yo tengo y que ella nunca tendrá, la certeza absoluta de que nunca lastimé intencionalmente a alguien de mi familia. Esa certeza no paga la renta, pero me permite dormir en paz cada noche. A veces pienso que mamá, allá donde esté, ya sabe la verdad de lo que pasó.
Pienso que se da cuenta de que la manipularon cuando ya no tenía fuerzas para defenderse, cuando la confusión y el miedo la hicieron vulnerable. Espero que me perdone por no haber sabido protegerla de su propia hija. Si alguien que está escuchando esto está pasando por algo parecido, quiero decirles que sí se puede sobrevivir a la traición familiar. Duele más que cualquier otra traición porque viene de donde menos lo esperas, de las personas que supuestamente te aman más. Pero también te enseña cosas sobre ti mismo que no sabías. Te enseña de qué material estás hecho realmente. Y si hay alguien que está considerando traicionar a un familiar por dinero, les pido que lo piensen muy bien. El dinero se gasta, las propiedades se venden, los negocios pueden quebrar. Pero el remordimiento, ese permanece para siempre. Se queda contigo en las noches silenciosas, cuando no hay nadie más que tu conciencia. Cada día que paso en este cuartito pequeño pero honesto, cada noche que duermo tranquila sabiendo que nunca engañé a nadie, cada vez que me miro al espejo y veo a una mujer que conservó su dignidad a pesar de todo, entiendo que al final, quien realmente perdió en esta historia no fui yo. ¿Han vivido ustedes algo parecido? ¿Han sentido esa puñalada por la espalda que solo puede dar alguien de la familia? Me gustaría saber que no estoy sola en esto, que hay otras personas que han sobrevivido a estas traiciones y han logrado reconstruir su vida con dignidad. Porque al final, creo que de eso se trata, no de evitar que te lastimen, sino de cómo te levantas después de que lo hacen.